Hola, bienvenidos a mi canal Latinos al Éxito. Hoy quédate conmigo, te voy a dar un tema muy interesante y sobre todo muy solicitado por ustedes en las redes. Es dónde vivir en Barcelona que sea económico. ¿Queda alguna zona en Barcelona al cual puedas pagar tú aún sin ingresos? Sigan conmigo, Latinos al Éxito. Esto es Hoy Contigo. ¿Qué lugares en Barcelona puedes pagar con tu presupuesto? Sí, no te confundiste, como decía el título, ¿qué lugares de Barcelona son económicos y sean costeables? Bueno, nada, eso es una pregunta, la pregunta del millón. Tenemos que conocer algo muy interesante. Recuerda que tu inmigración aquí a Barcelona depende de muchos factores. Este contexto tiene que estar bien claro en cuanto a tu estatus legal. Tienes que saber que no puedes venir con ningún tipo de problemas en los papeles, porque si vienes con problemas en los papeles, entonces no vas a poder menos encontrar un apartamento. Tenemos que tener claro que Barcelona está comprendida por 10 distritos. Es decir, toda la zona de Barcelona tiene 10 distritos. Esos distritos se clasifican entre las alturas, zona media y la zona baja, la zona que está a la periferia de Barcelona. Tienes que saber que cuando hables de un presupuesto tienes que concentrarte en qué presupuesto podrías enfrentar sin un trabajo, porque recuerda que cuando llegues a Barcelona necesitarás un trabajo que pueda compensar ese nivel de vida que vas a tener en Barcelona, que va a ser mucho más caro que cualquier parte de Latinoamérica de cual tú vengas. Los lugares más económicos, existen tres que actualmente aún no son tan caros: Horta Guaidó, San Martín. Ese barrio todavía sigue siendo un barrio costeable. Otro es Poblo Nou. Poblo Nou es un barrio muy bonito, está al lado del Clot. Otro es el Clot. El Clot ha cogido mucho auge, mucho valor, y por lo tanto el precio que tenía el Clot hace un año y medio atrás no es el mismo de ahora. Ya subió increíblemente. Cuando miramos las estadísticas, los apartamentos cada año, independientemente de la situación económica actual y la inflación que tiene los productos en el mercado, la inmobiliaria, la burbuja de la inmobiliaria aún sigue en expansión, sigue subiéndose, y entonces por eso los alquileres, los cuales cada vez tienen más demanda, con una pequeña y menguada oferta, entonces cogen mayor valor. Y sobre todo hace que los propios catalanes, los dueños de sus propios apartamentos, se dediquen a alquilar su apartamento. Ellos se repliegan, se alejan a la periferia de Barcelona, viven ahí con apartamentos un poco más baratos y alquilan sus apartamentos de turismo. Entonces creo que lo fundamental es encontrar los mecanismos para poder contar el apartamento. Es decir, lo que más funciona es una relación, una amistad, porque donde más el migrante, en este caso el inmigrante que viene de Latinoamérica o viene de otros países, pasa trabajo para poder conseguir ese inmueble o ese apartamento, es en la veracidad crediticia. Cuando ellos te preguntan un contrato de trabajo, ahí entonces te das cuenta que no puedes demostrar con papeles ni con nómina de trabajo que vas a tener cierta responsabilidad crediticia, porque aún está llegando al país, y por eso es donde se vuelve un poco denso y complicado la situación de la integración a corto plazo de un migrante en Barcelona. Mi consejo fundamental es que primero llegue una persona, esa persona abra camino, es decir, comience a conocer las conexiones, los contactos, las vías por las cuales puede empezar a conseguir un apartamento, y después que ya esa persona consiga un empleo, siempre estamos hablando desde el punto de vista legal. Este consejo que estoy dando, si él es ilegal, no te aconsejo bajo ninguna circunstancia que venga sin papeles para acá. Hay varias páginas, esas páginas te las voy a poner en mi descripción. Es Idealista, Ya Encontré, están muchos grupos de Facebook donde ahí a diario se comparten nuevos datos, nueva información de nuevos apartamentos que entran en arrendamiento. Lo que también los requisitos, siempre hay una base muy sólida, y aunque no lo hagan explícito en esas descripciones, sí tienes que saber que los requisitos fundamentales para poder optar por un apartamento legal y tú seas el inquilino con derecho a empadronamiento en ese apartamento es un contrato indefinido de trabajo, es últimas nóminas de pago donde demuestra que tú tienes solvencia suficiente para poder pagar el apartamento. Efectivo suficiente, es decir, pagar el mes que está corriente y 2 meses más de depósito. Hay los honorarios de la empresa, que es un 10% del valor. Los requisitos nunca van a fallar en ningún apartamento, aunque sea apartamento de larga estancia. Ahora, te repito, los 3 lugares donde yo te aconsejaría que consiguieras apartamentos que son en Barcelona, pero no están en el centro de Barcelona. Recordemos, Barcelona se recorre por todas las arterias públicas
por todo el servicio público que ofrecen entre metros, ómnibus y trenes, es muy fácil. Te montas en el tren y en 15 minutos recorres todo Barcelona, por lo tanto no tienes que preocuparte en llegar de un lugar al otro usando el servicio público. Primer consejo, recordemos que siempre este consejo va a estar encaminado a todos los latinos, a todas las personas que quieran migrar a esta linda ciudad, pero no tienen las condiciones y no tienen los conocimientos necesarios para poder optar por ellas. Lo primero que tienes que saber es que el financiamiento que tienes que contar para poder venir a este país, si eres tú solo, es por lo menos 5 meses, mínimo 5 meses de gasto. Esos gastos va a tener incluido un apartamento, la comida, una comida sana que te puede alimentar porque no haces nada con venir a pasar hambre, y la ropa y todos los gastos básicos que tienes que llevar mensualmente durante 5 meses en el proceso que puede demorar 2 o 3 meses, el proceso tuyo de legalización y el proceso de encontrar un apartamento digno donde tú puedas después mandar a buscar a tu familia y traer a tu familia. Cuando hablo personalmente con una agencia y le solicito mi caso y el caso nuestro, recordemos, mi esposa es ciudadana alemana, mi hija es ciudadana alemana y yo soy residente alemán, ciudadano cubano. En ese caso, aun cuando tengamos el dinero en efectivo para poder pagar todos los requisitos que ellos piden, no tengo el contrato. Aún no tengo contrato de trabajo porque no tengo todavía permisos y entonces desde un primer momento me vetan. Por lo tanto es importante que conozcan que inicialmente trata de tocar puertas, amistades, conocidos, personas que puedan promoverte, que puedan recomendarte, que puedan otorgarte a ti la posibilidad de conocer ese apartamento. Apartamentos, en dependencia de la locación, en dependencia de la ubicación donde esté enclavado ese apartamento, cuestan mucho más. Es mejor comenzar por un apartamento pequeño, estamos hablando de apartamentos de 50 metros cuadrados. 50 metros cuadrados, tienen 2 dormitorios, pueden tener locaciones un poco en la periferia de Barcelona, pero realmente estamos hablando de que la demanda de ese apartamento va a ser menor y los requisitos a pedir por ese apartamento también van a ser menores, a los cuales tú podrías cumplir. Hospitalet de Llobregat es un barrio que antiguamente es un poco bajito, en el sentido que hay mucha migración, pero no tiene nada que ver con el Raval. Sí, el Raval es otro barrio que está en el centro de Barcelona, pero es un barrio inestable, un barrio que tiene mucho poder delictivo y sobre todo muchos acontecimientos. Cada día hay problemas de corrupción, de prostitución. Ya había hablado por aquí arriba, lo pondré, había hablado de ese barrio. Y sin embargo son dos barrios que están, Hospitalet de Llobregat está un poco más a la periferia que el propio Raval, que queda en Ciudad Bella, y Hospitalet de Llobregat cada día también coge más valor, pero actualmente es un barrio costeable, puedes pagarlo en dependencia del presupuesto que tú tengas. Apartamentos que los puedes conseguir por 700, 800 euros mensuales. Un apartamento de 800 euros mensuales en Barcelona es un apartamento barato, créanme, los precios, si vamos a Eixample, si vamos a Gracia, si vamos a San Gervasio, si vamos a El Borne, si vamos a muchos barrios más, si son apartamentos más caros y son apartamentos incluso más pequeños pero con una alta demanda y por eso tienen un precio mucho más alto. Y entonces nada, sigan conmigo latinos al éxito. Ahora voy a ponerte un poco cuáles son los requisitos, cuáles son los barrios que actualmente tienen más demanda y cuáles son los requisitos que establecen poder cumplir para poder optar por ese apartamento. Es decir, hay dos lecturas, hay dos tipos de búsqueda. Está el agente que pertenece a un banco, ese agente que pertenece a un banco no te cobra comisión, y está el agente que pertenece a una inmobiliaria o a un particular. Ese tal vez te cobre comisión y esa comisión, el importe asciende a una paga, a un mes del año. Por lo tanto, si un apartamento cuesta 890 euros, sabes que si lo contratas por un agente que pertenece a un privado, te va a cobrar los 12 meses del año y su honorario que representa un mes de ese año. Por lo tanto, tendrías que tener dinero para 13 meses. Ahora, si te contrata, si puedes encontrar el apartamento por mediación de un agente que pertenece a un banco, representa a un banco, el banco se hace cargo de los honorarios de ese agente y tú es libre de comisión. Son los famosos anuncios que dicen no se paga comisión. Ese sería el perfecto. Lo otro, una alternativa posible en el caso que no tengas contrato tú, ni siquiera NIE, puedes encontrar a un famoso aval. Sí, el famoso aval es la persona que tiene ingresos suficientes, demostrables, tiene una nómina de trabajo que represente que el valor que él cobra tiene que ser 3 veces más que lo que va a pagar el apartamento. Por ejemplo, si un apartamento cuesta los 1.000 euros, tú tienes que saber que esos 1.000 euros tienen que ser como mínimo 1/3 del importe que tú devengas mensualmente. No importa si son entre 3 personas, no importa si a ese apartamento vas tú y tu esposa y tu hijo y los 3 trabajen y pueden entre los 3 tener 3.000 euros, 6.000 euros. Como mínimo, el dinero que entre
de total, de importe a esa casa tiene que ser 3 veces ese valor que vale el apartamento. Y el aval, el famoso aval, es como un garante, es como un famoso garante que tiene un año de antigüedad en el trabajo, tiene las 3 últimas nóminas y su ingreso neto representa 3 veces más que el valor que vale ese apartamento. Para hacer un pequeño ejercicio, imaginemos un apartamento de 1.000 euros, ¿no? Estamos hablando de apartamentos de 700, pero un ejemplo para hacerlo más redondo, 1.000 euros. Bueno, de esos 1.000 euros tienes que saber que la persona, el garante que tú busques, el aval que tú busques, o en el caso que ya tú tengas un contrato de trabajo y estés legal y tengas todo bien organizado, si un apartamento cuesta 1.000 euros, el cómputo de los ingresos netos de las personas que vivan en ese apartamento tiene que ser mínimo 3.000 euros, ¿sí? 3 veces el valor. Es una variable que se halla teniendo en cuenta que el egreso que tiene una persona para su apartamento, para su casa, debe ser 1/3 de lo que ingresa, porque el otro tercio va a comida, a ropa y el otro a bienestar social. Entonces, es importante que conozcas esto y sigan conmigo, Latinos al Éxito. Esto fue hoy donde alquilar apartamentos baratos aquí en Barcelona y cuáles son los consejos que puedes tener para obtener un apartamento lo antes posible. Sigan conmigo. Si te ha gustado mi canal, dale like, suscríbete y estás pendiente a nuevo contenido que te voy a dar. Siempre te voy a actualizar con lo último de lo que está pasando en mi vida aquí en Crónicas en Barcelona, una nueva integración en un nuevo país. Recordemos, vengo de Alemania, vengo de una economía mucho más potente que la española, pero no me arrepiento. Me siento súper bien y cada día que pasa en aras de buscar el éxito, voy ganando experiencia y voy ganando también fracasos y oportunidades que te las voy a transmitir a ti cada vez que haga un contenido y lo suba a YouTube. Sigan conmigo, Latinos al Éxito.